Bien, amigos, estamos de vuelta con más de Noticias en Vivo, conversando en esta parte del programa con Raquel Figueroa, es docente, dirigente sindical, especialista en políticas educativas y coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo, sobre, bueno, en principio estos docentes express que ha anunciado la alcaldesa Erika Farías, pero dice pues Raquel que esto tiene tiempo formándose, la preparación paralela de docentes más allá de la UPEL, toda la formación formal que tienen los educadores en Venezuela con fines políticos. Pero leo acá, justamente hablando de fines políticos, Raquel, un artículo de alguien en Aporrea, que es una página afín al gobierno. No ha sido crítica últimamente, pero la verdad bastante afín. Dice, fake news, es cierto, el Ministerio Popular para la Educación formará docentes especiales de chamba juvenil en solo 5 semanas. Estos son esos docentes especiales o express que está hablando Erika Farías, vienen de chamba juvenil y la formación es de apenas 5 semanas. ¿Qué información manejan ustedes? Sí, exactamente, eso es así. Más que todo, la base fundamental del programa que se está desarrollando en el Distrito Capital son las misiones de chamba juvenil. Pero aquí hay que aclarar que no, esas personas, esos ciudadanos, no van a ser docentes. Ajá. Porque no tienen la preparación para ser docentes. Van a ser unos encargados, que es totalmente diferente. Ajá. Van a ser unos encargados, inclusive en aspecto que es sumamente peligroso, porque eso significa que el Estado y su gobierno no le interesa la educación. Al no interesarle la educación, que es un pilar fundamental para el desarrollo de la nación, indudablemente no está sobre la base de un proyecto nación, un proyecto de la producción, de restablecer nuestra patria en nuestro país. Eso significa entonces que estos encargados van a tener una función diferente, no va a ser una función pedagógica, no va a ser una función de formación de ciudadanos. ¿Y qué pueden hacer en dado caso? Indudablemente el sometimiento, que es lo que quiere, someter a los estudiantes en una visión democrática que es una estafa, en una visión de vida, en una visión social para el control, porque eso es lo que estamos viendo, en este momento. Ahora, hace algunos días conversaba con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, y él advertía que aunque no tienen unas cifras concretas, estiman que en este año escolar que acaba de terminar, alrededor de 100.000 docentes abandonaron las aulas, es decir, emigraron o optaron por dedicarse a una actividad que le genere un ingreso superior al que le genera su salario como educador. Ante esta situación, ¿qué alternativa tiene el país para poder atender la educación, los requerimientos de los estudiantes? Bueno, el Estado y su gobierno no están preparados para atender esta emergencia, esta crisis que nosotros lo hemos denominado emergencia humanitaria compleja en la educación, porque esta situación nos ha llevado a un desplome y a una destrucción de la educación como derecho humano. De allí nosotros como responsables, porque somos educadores, porque nos duele la patria realmente, porque nos duele la educación, en este momento nosotros estamos exigiendo como unidad democrática del sector educativo, estamos exigiendo 3 cosas. Número 1, exigimos que se devuelva el sentido de la profesión docente. Eso significa restablecer el reglamento del ejercicio de la profesión docente. Eso significa que es el segundo aspecto, devolverle la función de formadores docentes a la Universidad Experimental, Pedagógica Experimental Libertador. Pero más aún, eso significa la exigencia de eliminar todas aquellas políticas y programas paralelos
de formación docente. Eso es las misiones de chamba juvenil, las aldeas universitarias, inclusive lo que ellos han denominado una universidad de mejoramiento profesional, que es robinsoniana. También estamos exigiendo eso. Y por último, nosotros creemos que con este estado de cosas no se va a poder reconstruir la educación. De allí que nosotros estamos proponiendo un programa de salvación de la educación, que hace 2 meses nosotros lo presentamos como Unidad Democrática del Sector Educativo, que lo denominamos Plan Nacional Educativo hacia una nueva ciudadanía y una nueva democracia. Eso significa hacia la reconstrucción del país para construir una nueva ética, una nueva educación que tiene que ver con la producción de nuestro país. Ahora, antes de pasar a ese proyecto que se tiene, que sin lugar a dudas hay que comenzar a andarlo lo más pronto posible, está el hecho de que ya los expertos en la materia, incluso creo que el señor Alzurdo decía que el año escolar 2018-2019 estaba prácticamente perdido. Técnicamente perdido por la cantidad de clases que habían perdido los niños por diversas razones: apagones, falta de transporte, dinero para mandarlos, alimentación, etcétera, docentes que no hay y pierden clase, en el interior del país sobre todo. Esto aunado a la falta de docentes y estos docentes express que nos pretenden imponer a partir de ahora, pues ¿cuál es el caldo de cultivo que tenemos para el próximo año escolar, Raquel? Para el 2019-2020. Es decir, esos niños van a empezar el año ¿cómo? ¿Con qué preparación con respecto al año pasado? ¿Qué nivel para abordar un año superior? ¿Y con qué se van a encontrar una vez que entren a las aulas? Bueno, en primer lugar, decimos que este año escolar finalizó con una catástrofe en el proceso del hecho educativo. Y esa va a ser la base del inicio del año escolar. Repetimos, este Estado y su gobierno no está preparado para atender la alta emergencia educativa. De allí que decimos que esto no es un problema técnico, esto es un problema de que no hubo proceso de hecho pedagógico en las escuelas. Al no haber un proceso pedagógico en las escuelas, no hubo formación, por lo tanto no hubo conocimiento, no hubo formación de ciudadanos, sino, o sea, la educación no es 2 más 2 son 4, claro. La educación es la formación de ciudadanos en una sociedad donde la educación sea un aspecto de ascenso social. Al no darse eso, indudablemente estamos diciendo que finalizó con una catástrofe educativa, iniciando por supuesto este año, indudablemente con el problema que tenemos de la alta migración, porque este año escolar dejó un 30% de migración. Eso ¿De docentes o de docentes? De docentes, solo de docentes. 30%. Migración. Aparte de un porcentaje que estamos estudiando que se quedó en nuestro país, pero que renunciaron porque el salario está totalmente pulverizado y hacen otras cosas, como por ejemplo ese reporte que ustedes hicieron con una profesora que dice, bueno, yo no vivo de esto porque esto no me da. Claro. para ¿Y del subsistir. alumnado tienen algunas cifras de deserción escolar en el año 2019? Tenemos la cifra del año 2017-2018 que abandonaron 500.000 estudiantes. ¿Eso equivale a qué porcentaje es de bueno, la matrícula general? El año pasado el Ministerio de Educación hablaba de 7 millones. Ahora, pero lo grave es que no hay memoria y cuenta del Ministerio de Educación, porque lo oculta. Entonces, ahí hay una situación que las cifras, juegan con las cifras para poder ocultar la verdadera realidad de la exclusión escolar, que es totalmente ascendente. Lo cierto es que comienzan el año escolar realmente en una situación comprometida los niños. Comenzamos el año escolar con un desplome de la educación como derecho humano, porque no hay gratuidad
y menos hay obligatoriedad de mantener los estudiantes, nuestros niños y jóvenes en las escuelas simplemente por la crisis económica que No hay hay gratuidad, social. pero Nicolás Maduro se ufana en decir que hay gratuidad en la educación, que en Colombia ni siquiera uniforman a los niños de manera gratuita como en Venezuela, o que en Chile la educación es sumamente costosa y aquí es gratuita para todos. Bueno, la realidad, la retórica dice cualquier cosa. Con la retórica se puede decir muchas cosas y con ese discurso se oculta verdaderamente la realidad. Y te pongo solamente el caso de los uniformes y de los útiles escolares. Se entregan iniciando el año escolar, no a toda la población, pero hasta allí. No hay una evaluación, no hay una prosecución de familiar, sociológica, de cuántas familias tienen niños y que necesitan mantener sus uniformes. Entonces no puede ser que en un año tú le coloques solamente una camisa o un uniforme a un estudiante, porque se va destruyendo. Elementos así tan sencillos, claro, en la familia. Lo cierto es que esos son políticas populistas y no políticas para resolver el problema de fondo.